Hola, Yanecita, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Uy, Dios mío, Sí, estoy estás súper, terrible, Yanecita. sí, estoy terrible. Eso Sí, iba a comentar, a ver si es que por el tema de salud iba a ver solo las grabaciones del curso del día de hoy. sí, sabes que avísale a Javier porque no, así no puedes, no está bien. Sí, Como tú ajá, sabes, como yo grabo, no sé si más bien yo no tengo el contacto de Javier y Gaby, les comentas si se van a conectar, igual yo voy a grabar la clase, pero creo que Gaby también tenía algún otro asunto y tú, sí, bueno, así no, o sea, sería un respeto mío que tú te claro, conectes estando tan enfermita, tranquila, pero igual yo grabo la clase. ¿Me podrías ayudar solo con eso? claro, Preguntando si Gaby Javier se va a conectar, si no yo hago una clase magistral grabada para que ustedes puedan ver, ¿sí me entiendes? ok, Me perfecto, confirmas, por favor. Sí, si tú ya, no seas así tan enfermita, más bien te vaya a afectar. Pero dame, claro, escribiendo, yo no ya, tengo los números de Javier y Gaby. Te agradezco ok, mucho. perfecto, Gracias, ya le Janecito. Un comunico. abracito. Gracias. Gracias.
Inge, Dígame. Inge, un favor, ¿sabe que le acabo de escribir al ingeniero Javier? Y ¿Ya? me manifiesta que está en una reunión con un cliente súper Ah, ok. importante. ¿Y Gaby? Gaby manifiesta que ella ha informado ayer que no va Hijo. a estar. Bien, a ver, Entonces, Janecita, vamos a hacer eso. Entonces, yo voy a proceder a hacer la grabación de la clase para que no se preocupe el ingeniero Javier. Sí, igual tú, por favor. Voy a proceder a hacer la grabación de la clase y cómo vamos a llenar los documentos para el día lunes llenarlos. ¿Te parece, por favor? Así que sí, dile que igual sí, me imagino que cuando ya se pueda conectar, se conectará, si no, igual ya puede leer la clase. A ti te aviso para que tú luego, pues, después mandar un mensajito, porque yo no tengo los números celulares ni de Gaby ni de Javier, ¿sí? perfecto. Le agradezco, muchas No gracias. te preocupes, tranquila, recupérate pronto. Gracias, una buena noche. Listo. Bien, vamos entonces a generar este video ya de la última parte que nos compete, que justamente ya es de la aplicación metodológica de la auditoría y los informes de auditoría. Esta parte es importantísima porque yo no consolido un sistema de gestión si no tengo la parte auditora, ¿no es cierto? Entonces hay un campo metodológico para ello y la parte finalmente que es los informes de cumplimiento. ¿Ya? Por las condiciones obviamente de Gaby, Yesenia, y bueno, esperamos que Javier, usted se pueda conectar. Voy a proceder a hacer la grabación de lo que nos compete el día de ahora. Como estamos grabando, ustedes luego lo van a poder revisar en plataforma. Lo pueden revisar este fin de semana, puedan ejecutar la tarea específica que es bastante sencilla y ya la voy a explicar pues en el transcurso de esta jornada. Y el día lunes hacer el informe por nuestra planificación, obviamente, de tiempo, tengo que cumplir, obviamente, con la jornada de hoy, porque si no, no nos va a dar el tiempo el día lunes para hacer los informes de cumplimiento, ¿sí? Listo, entonces. Entonces, vamos a hacer la grabación que se está generando con respecto ya a la última unidad. ¿Qué es la última unidad? Es el tema de auditoría y mejora continua y cómo se genera un proceso interno justamente de auditoría. ¿Ya? Bien, voy a compartir las siguientes láminas, por favor, para irles guiando justamente en este proceso. El día de hoy era práctico para que podamos ejecutar los procesos adecuados en el campo auditor. ¿Me permiten? Voy a compartir, ¿ya? Y con eso vamos a revisar justamente este entorno específico dentro de los sistemas de gestión. Bien, solo por recordatorio, las tareas están abiertas hasta el lunes. El día lunes, lo que tenemos que subir, máximo el lunes, así está en la planificación de Spinnovativa, son el tema de la auditoría, que es el formato que les voy a explicar el día de hoy, lo que vamos a hacer el lunes, que es el informe justamente al campo auditor levantado, y las actividades que hemos venido llevando a cabo en esta jornada de estos días conmigo, ¿ya? Ya voy a presentar al final de esta clase dónde debo montar cada uno. ¿Listo? Bien, entonces, primero entendamos el contexto de cuáles son y los instrumentos, son varios. A mí me gusta mandar elementos prácticos y cuáles son esos instrumentos que podemos usar dentro de la gestión en el campo editor. Así como vimos cómo generar un alcance, así como vimos cómo generar una política, así como definimos la parte de identificación, evaluación y control y vimos cuál es el campo metodológico, ¿no es cierto?, posible para ese proceso. Así como vimos el tema de jerarquía de control y cómo actualmente ligada al 255, ya no puedo generar matrices con métodos generales. Necesito definir medidas en la fuente, en el medio del colectivo. Ya no llamadas así, sino basadas en el nuevo 255 de eliminación, de sustitución, de ingeniería administrativos y la dotación de equipos de protección. Bien, en el campo editor viene 4 tareas que son importantes. Yo les había presentado en la clase anterior justamente la ISO 19000, ¿ya? Que ya les compartí, que me da justamente los parámetros, ¿no? Cómo voy a ejecutar los procesos de auditoría. Desde explicarle qué tipo de auditorías hay, ¿no es cierto? Hasta cómo, por ejemplo, seleccionar mi equipo auditor, hacia cómo, por ejemplo, planificar mi proceso auditor, entre otros, ¿ya?
Justamente en la carpeta que ustedes están revisando o está presentándose, está justamente algunos de los documentos importantes que yo debo aprender a ejecutar en el campo auditor. Uno de ellos es el programa de auditoría, que no puede ser hecho al azar, tiene que estar fundamentado en un proceso, por ejemplo, de una SL, de una normativa. ¿Cuál está aplicado en este ejemplo específico? Justamente la ISO 19000, ¿ya? Dos, si yo ya tengo un programa de cómo voy a auditar, no hago nada si yo no audito, o sea, si no genero el formato de auditoría y lo aplico. Yo no gano absolutamente nada si no lo aplico. Entonces, vamos a aprender hoy cómo aplicar, que es bastante sencillo porque ya hicimos un primer ejemplo de lista de verificación, pero sobre el cumplimiento normado. Hoy lo vamos a hacer sobre los campos de qué. ¿Cuál va a ser mi parámetro referencial? La ISO 45000. Ya lo vamos a aplicar, igual hay un formato, igual lo voy a compartir a ustedes. 3, no gano nada, ¿no es cierto? Solo auditando, generando mi programa de auditoría, si no genero un informe que me dé un resumen ejecutivo, los planes de acción, cómo voy a afrontar esas fortalezas, oportunidades, que ya lo vimos, ¿no? En el carácter de riesgo, como ese efecto que yo voy a tener que atender, y las no conformidades, que lo más importante sean mayores o menores, ¿ya? Aparte de ello, tengo que tener claro cómo voy a reportar las no conformidades, porque un informe es completo, ya lo vamos a hacer, ya lo vamos a ver en un ejemplo que justo les traje para la clase de hoy, aplicada en la realidad de una empresa, ¿no? Por eso yo les había puesto en la presentación caso real, ¿ya? Y claro, ese reporte de no conformidad no puede quedar allí. Yo tengo que generar acciones sobre esas no conformidades identificadas. ¿Bien? Muy bien. Vamos entonces a partir del campo metodológico. Primero, pongamos el caso, por favor, muchísima atención, aunque es el caso que ya lo hemos venido trabajando de esta empresa minera y luego lo hemos aterrizado a Florequisa, ¿ya? En ese ejemplo que les voy a mostrar, ustedes van a poder observar cómo se hace levantamiento auditor específico. ¿Listo? Entonces vamos a presentar inicialmente el caso de estudio. Eso es importante para entender qué vamos a analizar. ¿Sí? Bien, vamos a compartir el caso de estudio. Excelente. ¿Ya? ¿Cuál es el caso de estudio? Ustedes ya lo tienen solamente como manera recordatoria, porque ahora vamos a anclar lo que hicimos en las primeras clases, lo que hicimos luego ya entrar a la ISO y lo que nos falta por hacer. Entonces, por eso voy a recordar el caso para que todos tengamos el contexto. ¿Ya? Vamos a aplicar entonces este contexto auditor, tanto de la 45000, entendiéndose que esta empresa sí tiene aplicada, ¿no es cierto? Está implementado, ¿no es cierto? El tema de norma, ¿ya? Y dos, ¿cómo genero a partir de esta empresa justamente la auditoría aplicada a la 45000 y luego justamente cómo hago mi planificación, que lo he puesto en otro ejemplo de otra empresa porque quiero presentar varios casos, ¿no es cierto? Y finalmente, cómo genero esa auditoría, ese informe y evidentemente los hallazgos como los presento. Bien, el caso de estudio justamente de esta empresa minera que ustedes, que yo ya les había presentado, Generalidades es una empresa minera. Su función, ya lo hemos visto, extracción y dragado de arena para la industria, arena de construcción, grava, ¿no es cierto? Entonces es de áridos y pétreos, así se pone en el catálogo minero nacional, ¿ya? El número de trabajadores que tiene esta empresa son 10, es decir, ya nos vamos ubicando ya un poco en el cumplimiento normado y eso lo hicimos en los ejercicios. El número de centro de trabajo es 1, que justamente ustedes lo están viendo en la gráfica, ¿no? El centro de trabajo es 1 y dentro de este centro de trabajo 1, esta empresa 1, si tiene aplicada la ISO 45000. Dos, si tiene una política, que yo les decía que es fundamental, o sea, si yo quiero aplicar a 45000 y no tengo política, no estoy aplicando porque es un requisito de la norma, ¿ya? La política ya la habíamos definido, ¿sí? Sería bueno que como ejercicio ustedes puedan ir revisando si cumple los parámetros, ¿no es cierto? Y dentro de esta política, específicamente a su actividad de áridos y petros,
Esta empresa sí ha designado los responsables, sí, sí ha entregado los recursos necesarios, sí se ha hecho el proceso de gestión preventiva, identificación, evaluación y control, ¿ya? Adicionalmente, dentro de los parámetros de la política, sí se promueve la creación de la cultura, la participación de los trabajadores, el tema de mejora continua en sus procesos, el promover esa cultura, pero no solo interna, sino para todos los interesados, esto es contratistas, esto es proveedores, esto es trabajadores, otros, ¿no? Si se cumple con la legislación vigente nacional, eso es importante, yo les había dicho, pero si no, no hay política. Si hay este campo de mejora continua frente a la prevención de riesgos laborales y se promueve adicionalmente normas de bioseguridad, entre otras, ¿ya? Entonces, estoy dentro de los parámetros de política de seguridad y salud en el trabajo. Bien, dentro de los puestos, ya vamos caminando para irnos en nuestra cabecita, pues poniéndonos en el papel de la ISO 45000, ¿ya? Dentro de los puestos de trabajo, esta empresa específicamente, ¿sí? Tiene en esos 10, que son los que yo me responsabilizo, porque recuerden que está en mi nómina directa, ¿ya? Tengo 2 administrativos, tengo 2 conductores de volqueta, tengo 2 técnicos de trituradora, tengo un técnico mecánico, tengo 3 que están en el frente de explotación, o sea, el espacio que en tema de seguridad se llama lugar o puesto de trabajo, ¿no es cierto? Que son justamente las maquinarias. Esto es la carguera, la retroexcavadora y la gente que manualmente me ayuda en ciertos procesos que yo les había comentado, que se llaman molineros, para justamente rocas muy grandes que no las puedo triturar, que no las puedo tratar, pues ellos manualmente generan este proceso, ¿no es cierto?, para generar rocas que luego ya pueden pasar al proceso de trituración. Entonces, aquí están las 10 personas, ¿ya? Procesos críticos que hay que entender de esta empresa es minera, por tanto, no es de bajo riesgo, no es de mediano riesgo, definitivamente es de alto riesgo. Si nosotros vamos al catálogo y niveles que les había compartido, pues sí, está incluso en ello como empresa de alto riesgo. ¿Ya? Bien, bajo este contexto también tiene externos que sí están tratados, si tengo mis anexos, si tengo los formatos que hablábamos con ustedes, con Janet, que ustedes nos comentaron, que tienen ya, están formando un programa específicamente para contratistas. Yo tengo ese anexo específico. Son alrededor de 40, más o menos, siempre están variando porque son de servicio. O sea, a veces voy a necesitar mucho más volquetas, a veces voy a necesitar el acompañamiento de equipo caminero o lo que yo necesite. ¿Ya? Bien, contexto. Dentro de las actividades de mayor riesgo, los de mayor riesgo están justamente dentro del frente de explotación, ¿no es cierto? Los técnicos mecánicos que hacen el mantenimiento de estas cargueras, retroexcavadoras, molineros, a veces volquetas que se necesita, ¿no? Hacer algún mantenimiento, ¿no? Y definitivamente también los técnicos que están en la máquina maestra, que es esta máquina robusta, grande, que hace la trituración de la roca, ¿no es cierto? Que tiene dientes muy grandes, ¿no es cierto? Para poder hacer ese proceso. Entonces yo tengo ahí un espacio definido para esa máquina, pero definitivamente también es una actividad riesgosa. Bien, por tanto, en esta actividad, ya bajo una identificación de peligros, y una matriz ya de riesgos priorizados, yo sí tengo, sobre todo en estos puestos que acabo de describir, factores de riesgo de seguridad, ¿sí? Dentro de ello tengo factores locativos, que eran locativos dentro del espacio donde está trabajándose, suelo, piso, espacio per se, locación per se, ¿no es cierto? Entre otras. Entonces, evidentemente, hay un factor significativo, ¿no? Al tratarse de una mina. También tengo mecánicos porque definitivamente, miren, estoy trabajando con máquinas, retroexcavadoras, cargueras, ¿no es cierto? Volquetas, ¿no? Otras manuales, ¿no? Entonces, sí es representativo también. Dentro de ello también tengo la electricidad porque yo tengo justamente para poder alimentar esa máquina trituradora, yo tengo una gran estructura, ¿no es cierto? Yo tengo un generador propio eléctrico cuando necesito. Entonces, ya si tenemos riesgo con energía eléctrica presente,
Dentro del tema físico, ya nos llevamos un poquito riesgo de seguridad. Estoy haciendo un ejemplo como para ir recorriendo todo lo que hemos visto, ¿no? Dentro de los riesgos de seguridad, eso tengo. Dentro de los factores, por ejemplo, físicos, yo sí tengo, por ejemplo, el tema de radiaciones, ¿no es cierto? Yo sí tengo mucho ruido por la máquina, ¿no es cierto? Se entiende, es otro factor presente. Adicionalmente, como es un lugar donde cae mucho calor, es abierto, pues hay un riesgo inherente por el tema de calor, otra forma de energía física, entre otros, ¿ya? Físico. Químico, claro que tengo. Hay polvo. El elemento más significativo de esta actividad es el polvo, porque estoy tratando con áridos y petros. Entonces, ese factor está presente en la actividad, ¿ya? Vamos con biológicos. Si bien es cierto, por la parte donde está, no tengo un gran componente, ¿no es cierto? Vegetal, por tanto, de vida, que pueden ser culebras, arañas, avispas, pero sin embargo siempre es inherente, como es una zona abierta, una zona de campo, está en una parte rural, puede estar presente. No es tan significativo como, por ejemplo, el polvo como agente químico, pero está relativamente presente por esa ruralidad tras donde está la mina. Y si ustedes observan la foto que yo les presenté, pues de ahí esa condición, ¿ya? Miren cómo vamos analizando eso, en dónde se pone en su matriz de riesgo, debe estar identificado, ¿no? Y ahorita solo estoy haciendo como un resumen para que lo entendamos luego cuando aplique la auditoría, ¿ya? Dentro de los factores, entonces, ya he recorrido físicos, he recorrido químicos, he recorrido biológicos, he recorrido de seguridad y otros que de ley deben estar presentes, el tema psicosocial, de la respuesta que debe darse, el trabajo en equipo, la coordinación que deben tener la gente que está trabajando en las volquetas mientras la otra persona está, obviamente, trabajando en el frente de explotación, si genera riesgo psicosocial, ¿no es cierto? Por la condición, por los resultados, por la organización, por el tema de condiciones en el trabajo. Y riesgo ergonómico, sobre todo, hay que precautelar, sobre todo la gente que, por ejemplo, los molineros, estas personas que están manualmente trabajando, es un tema que lo estamos tratando incluso con programas muy específicos, ¿ya? Y adicionalmente, pues lo propio de los puestos administrativos, que siempre va a haber un riesgo ergonómico. Si es que paso mucho tiempo, por ejemplo, sentado en estas máquinas de la carguera, excavadora, pues tengo que ver esas posiciones y entre otras. ¿Se dan cuenta? Entonces, adherido a estos puestos de trabajo, tengo varios factores de riesgo específicos que me condicionan la seguridad y salud en el trabajo. Bien. Bajo este antecedente también hay que entender que, por ejemplo, esta empresa donde estamos haciendo este ejercicio, que lo vamos a hacer completico para que ustedes lo vean, si tienen un plan de trabajo, es decir, si tiene su política, si tiene su alcance, si está bien definido sus puestos, su matriz, y si tengo un plan de trabajo. Este plan de trabajo, que es el que yo les había presentado, ese robusto, eso grande, está planificado a cada año, 2023, 24, 24, 25, donde tengo las actividades priorizadas, aquellas que están pendientes, quiénes son responsables, quiénes son los tiempos, pero los técnicos asignados, o si es un jefe de área o un grupo de trabajadores, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bien, pese a eso, y contando que estamos haciendo como que estoy generando el contexto, yo tengo toda la revisión documental, yo tengo cumplido reglamentos, tengo planes de emergencia, tengo contratos, tengo equipos, tengo la planificación, tengo evidencias de los diferentes frentes, que ya lo vamos luego a ver en el formato editor, pero tengo algunos hallazgos, ¿de acuerdo? Sí tengo varios cumplimientos, pero tengo algunos hallazgos específicos. Bien. ¿Cuáles son esos hallazgos que por tema educativo lo estoy poniendo como para poder aplicar justamente la norma? ¿Ya? Eran tres que habíamos ya conversado para otro contexto, que es el cumplimiento de normativa legal. ¿Ya? Se ha entregado a cada trabajador un ejemplar, por ejemplo, de reglamento de higiene y seguridad. No se ha realizado. Esa es una de las tareas que está pendientes en esta empresa. Ya está aprobado el reglamento, ya está aprobado matrices, pero me falta la disponibilidad de tiempo, sobre todo en estas áreas críticas
de explotación, de trituración, de molineros, de mantenimiento, en socializar. La parte administrativa, algo ya se ha socializado, pero no a todos. Y el cumplimiento me pide a todos y cada uno de los trabajadores. Bien, un hallazgo. El segundo hallazgo significativo, lo habíamos conversado, es el tema de señalética, preventiva, prohibitiva, informativa, obligatoria, contra incendios, ¿no es cierto? Esto donde cae sobre todo, ubiquémonos en lo que vimos, creo que fue ayer o antes de ayer, en el tema de emergencias, amenazas naturales y riesgos antrópicos. ¿Cae en el campo de la seguridad y salud? Lastimosamente sí. Entonces, yo sí tengo, pero tengo de hace muchos años atrás. Entonces, claro, yo tengo que generar ese campo de actualización para que me genere frente a una amenaza que se puede dar en cualquier momento. Ya sabemos que es una probabilidad y la vulnerabilidad de la zona es una zona que está muy cercana, por ejemplo, a algunas zonas volcánicas, ¿ya? Me permita de alguna manera optar y accionar adecuadamente mi plan de emergencia, por ejemplo, ¿ya? Ok, ¿qué es la problemática del hallazgo encontrada en esta parte? No se ha aprobado el presupuesto. Lastimosamente es lo que falta. Recuerden, recursos. Si bien cierto, sí se ha dispuesto, hay que reconocer, pero no se ha aprobado específicamente para esto adquirir la nueva señalética. Poco actualizarla, eh, generar alguna señalética para unos frentes especiales. Los de riesgo están cubiertos, aunque sea con señalética de hace 5 años atrás, pero está ahí. Pero nosotros ya vemos la necesidad de esa actualización, ¿ya? E incluso ya fue levantado, fueron los bomberos, hicieron una aprobación, existe la licencia, pero no está al contexto de nuestro requerimiento como área de seguridad y salud, ¿ya? Bien. Tercer hallazgo. El tercer hallazgo es que cuenta con el equipo adecuado, o sea, un médico en el campo, o el técnico, el paramédico, como les contaba, el higienista, el ingeniero ambiental, o sea, se cuenta con el equipo, ¿de acuerdo? Pero su operación, sobre todo del médico, que sí demanda un espacio físico para poder atender, ¿no es cierto?, a los trabajadores, se lo hace en una sala, que si bien cierto, es una sala que es muy poco usada, de poco tráfico, si tiene un baño cercano, o está dentro, perdón, está dentro de esa sala, sin embargo, no es el local de enfermería, ¿ya? Entonces, la mina no cuenta con el local de enfermería, así de sencillo, ¿no? Aunque cuente con ese espacio, pero me falta ese contexto. Sí tienen botiquines, todo lo que compete a cumplimiento, pero no tengo el local, ¿de acuerdo? Entonces, es importante atender ese requerimiento, ¿no es cierto?, de una sala privada, específicamente para tema de enfermería, considerando que si voy al tema por número de trabajadores, ¿no? Si voy al tema de medicina en el trabajo, ¿no? Cumpliendo algunos parámetros normativa legal, empresas que tienen menos de 10 no están obligadas. Sin embargo, hay que considerar el nivel de riesgo, las amenazas, la criticidad de las empresas mineras para entender que sí necesito un local. ¿De acuerdo? Bien. Ese es el contexto, ese es el contexto del caso que vamos a aplicar todo este proceso auditor. ¿Sí? Déjenme ver un ratito ahí. Ya. Vamos entonces ahora sí a la parte 2. ¿Qué es la parte 2? A este contexto que ya lo analizamos, vamos a aplicar un formato que me pueda, ¿no es cierto?, validar todos los requisitos de la 45.000. Primer paso, ¿ya? Dos, para ello, debo tener un plan, ¿no es cierto? Porque si no, ¿cómo llevo mi formato bien hechito? Ya lo vamos a ver. Pero si yo no tengo un plan con quién voy, qué voy a hacer, no voy a poder aplicar adecuadamente este formato de auditoría, ¿ya? Bien, entonces para eso necesito irme a cómo voy a planificar mi auditoría, que es el segundo documento que vamos a revisar. Este lo quería llenar con ustedes. Sin embargo, voy a detallar qué puntos nomás se debe llenar, ¿ya? Y bueno, si nos da un espacio el día lunes, lo vamos a ir aterrizando un poquito más a Florequisa, ¿ya? Pero igual lo voy a compartir para que ustedes tengan una herramienta, ¿vale? Listo, entonces vamos a compartir un formato que es muy sencillito, muy práctico de ejecutar, que justamente me detalla, permítame, aquí está.
que es mi programa de auditoría, ¿ya? Lo he hecho para un proceso, yo siempre, recuerden, compagino varias empresas, varios frentes para que ustedes tengan un contexto mucho más amplio, ¿ya? ¿Qué se hace para este plan? Mucha atención, ¿ya? Ya, el programa de auditoría que hablábamos, que está como una parte integral necesaria dentro de los procesos de los sistemas de gestión, pero ¿cuál me da una metodología práctica para poder generar este programa? ¿No es cierto? Es la 19.000. Y justamente aquí están aplicados o abordados justamente los requisitos de esa norma. Entonces, ¿qué es importante para un programa? Y yo les decía y les detallaba algunos puntos que son importantes. Es como cuando usted, allí en Florequisa, va a hacer un programa, por ejemplo, específicamente para poder hacer la adquisición de algo. Entonces no lo hacen al azar, ¿no es cierto? Dicen, ¿cuándo lo voy a hacer? ¿Qué estoy requiriendo? ¿Quiénes lo van a hacer? ¿No es cierto? ¿Cuánto presupuesto tengo? ¿No es cierto? Cómo luego de calificar, porque también tengo que tener cómo voy a calificar eso, ¿no es cierto? Cómo luego voy a coger ese producto una vez que esté calificado. Todo eso lo genero. Así igualito aquí, ¿ya? Entonces, cosas importantes que hay que clarificar para estos programas de auditoría, ¿ya? Primero, fechas. Es importantísimo en el tema de auditorías poner fechas, es decir, fechas de duración, tipo de auditoría. Yo les decía, ¿se acuerdan? ¿Qué voy a hacer? ¿Una auditoría interna? ¿No es cierto? O voy a hacer auditoría externa, ¿no es cierto? Depende del tipo de auditoría. Voy a hacer un parecito aquí. La memoria es frágil, por favor, para recordarles cuáles son los tipos de auditoría que puedo realizar. Me voy a la 19.000, ¿sí? Y aquí tengo los tipos de auditoría que puedo realizar. Puedo realizar una auditoría interna o puede ser una auditoría segunda parte o definitivamente el campo de quién lo va a ejecutar, ¿no es cierto? Es un auditador tercera parte, ¿no? Entonces va a depender mi utilización. Recuerden que ustedes no pueden hacer auditoría de tercera parte porque esa es la de certificación. Ustedes internamente uno mismo no puede hacer una auditoría de segunda parte, debe ser externa, ¿no es cierto? Con un proveedor, puedo hacer una auditoría interna, ¿ya? ¿Sí? Teniendo un auditor, no puedo ser juez y parte. El técnico ejecuta todas las áreas competentes, pero necesito a alguien que audite internamente, por ejemplo. ¿Ya? No nos olvidemos de eso, solamente como recordatorio. Bien, vamos entonces a seguir y simplemente están justamente los diferentes puntos, sobre todo los más relevantes que yo voy a considerar en mi programa de auditoría. Yo todo programa, todo planifico, ¿no es cierto? Entonces, el código de la empresa que voy a auditar, miren, ¿ya? Esta empresa, por ejemplo, está ligada al campo textil, por ejemplo, ¿ya? El nombre, o sea, yo le doy incluso un nombre. Va a ser una auditoría de diagnóstico inicial, va a ser una auditoría interna. Miren, por ejemplo, miren, aquí está, ¿no? Les he puesto algunos ejemplitos. Igual esto les voy a compartir para que tengan como un ejemplo, ¿no? ¿Qué voy a hacer? O sea, voy a hacer la auditoría diagnóstica que era, ¿se acuerdan? Era la inicial, con lo que inicio, para saber qué tengo, ¿cierto? ¿No? ¿No? Ubicación, ¿dónde lo voy a hacer? Es decir, si ya sé cuándo lo voy a hacer, qué tipo de auditoría, para qué empresa codifico eso, auxilia interna. Voy a hacer, por ejemplo, Florequisa, código tal, auditoría de diagnóstico, por ejemplo, inicial, o Florequisa, auditoría interna, 1, 2, 3, la cantidad de auditorías que sean planificadas, ¿no? Bien, ubicación. Ustedes tienen un solo centro de trabajo, sería la ubicación, pero puede ser, porque yo pongo también mucha relevancia de ubicación, porque nosotros manejamos empresas donde no es un solo centro, puede estar en Guayaquil, Quito, entonces, voy a hacer global a todo el RUC o voy a hacer en un lugar específico, ¿ya? Áreas. ¿Y a qué proceso? Yo les decía, un buen auditor tiene esa habilidad para decir, bueno, ustedes son 1.100 trabajadores, hacer una auditoría sobre todos los procesos, yo sé que no son los 1.100 procesos, ¿no? Pero reunir los trabajadores y saber todos los procesos y aplicar va a ser una auditoría demasiadamente en alcance grande. Ojo, si es su deber ser y quieren hacerlo, hay que hacerlo, pero eso dimensionar al tiempo adecuado.
Pero si quiero yo centrarme en una auditoría específica, ¿no es cierto? Entonces yo digo, voy a hacer una auditoría en tal oficina, tales procesos, lo que yo necesite en este momento, ¿no? Como proceso editor, ¿ya? Luego, ya tengo como que el tiempo, el tipo, la empresa, la ubicación y a qué le voy a aplicar. Miren, parte importante, ¿no? ¿No? Así como cuando usted hace un programa, por ejemplo, familiar, dice, ¿sabe que vamos a viajar? O sabe que vamos a festejar algo. No se hace al azar, ¿cierto? Tú organizas tu presupuesto, dónde, cómo, a quién invitar. Igualito aquí, todo hay que planificar, ¿ya? Una vez que defino eso, establezco los objetivos. ¿Qué son los objetivos? ¿No es cierto? Ojo, por ejemplo, yo les he puesto aquí, establecer el estatus, porque como es de diagnóstico, si ven en el ejemplo, yo quiero establecer el estatus inicial para la implementación sobre los procesos de la empresa. Y como yo no puedo ser juez y parte, miren aquí, yo tanto especifico el objetivo contratando equipo auditor. ¿Ah? Entonces, yo voy a auditar mi proceso interno de lo que tengo dentro de la implementación. ¿Ya? Ejemplo. O, por ejemplo, si quiero una auditoría interna, ya no de diagnóstico, ejemplo, les he puesto, por ejemplo, objetivo, voy a establecer el estatus del progreso de los sistemas y procesos. Específicamente quiero auditar los capítulos 4 y 5. No se olviden que son los iniciales, ¿no? El contexto, la participación, política, alcance. Puedo hacerlo tranquilamente, ¿no es cierto? O quiero auditar todo el contexto de la norma. También lo puedo hacer. ¿Ya? Entonces yo defino el objetivo. Yo les decía que una de las cosas que fallan cuando uno trabaja como editor es que a veces ponemos alcances tan grandes que sigo y es interminable. Entonces es preferible, hasta para eso, tener una buena planificación y establecer hitos, ¿no es cierto?, entregables de esas auditorías. Ujú, ya. Una vez definidos los objetivos, ¿qué es lo que les decía cuando hablábamos de la 45? Tengo que hacer el alcance. Igualito aquí. Yo necesito hacer el alcance de mi proceso auditor, ¿cierto? Por ejemplo, voy a hacer esta auditoría diagnóstica porque quiero implementar la norma. ¿Puede ser? O, como estoy haciendo una auditoría interna, quiero, aparte de implementar toda la norma, quiero verificar, por ejemplo, ¿no? En los dos, tanto diagnóstica como auditoría, quiero hacer un control de implementación de la norma. Ese es mi alcance, ¿ya? Que en la una, el objetivo es ver el estatus de los procesos y que en la otra ya es revisar si hay cumplimiento de los requisitos. Esos son mis objetivos. En ambos es por el tema de implementación, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Ya. Camino un poquito más y no puedo hacer este proceso al azar. Necesito definir los criterios, ¿no? Voy a aplicar a todos. Por ejemplo, mi objetivo inicial es abordar los capítulos 4 y 5, por ejemplo. Pero el criterio que voy a manejar luego es a todos los requisitos, por ejemplo, ¿no? Ya depende cuál es la necesidad, ¿no? Ya depende cuál es la necesidad, ¿ya? Vamos un poquito más allá y necesito un método. Yo no gano nada y es otro de los puntos flacos cuando hago procesos auditores y no conozco, es, por ejemplo, qué métodos voy a aplicar. ¿Se acuerdan que la 19.000 me presentaba algunas opciones? Aquí está. Entonces yo, por ejemplo, digo, en la parte diagnóstica voy a hacer una auditoría presencial porque no la quiero hacer virtual. Yo les decía, a mí no me gusta hacer virtual, ¿ya? Voy a hacer entrevistas porque quiero entender el contexto, porque estoy haciendo diagnóstico, voy a hacer entrevistas, ¿cierto? A ciertas áreas, o para no molestar a los trabajadores, a ciertos responsables de esas áreas, ¿ya? Voy a revisar la documentación, porque si es diagnóstica y no reviso la documentación, no estoy haciendo nada, ¿ya? Y voy a clasificar los hallazgos, porque estoy haciendo un tema diagnóstico. Voy a clasificar si hay hallazgos en esta primer fase auditora, ¿ya? Preparar y distribuir si hay algún tema ya que puedo sacar de reportes, porque si yo, por ejemplo, encuentro ya en la parte diagnóstica algo muy grave, ya desde inicio, vea, eso hay que resolver. Entonces ya estoy siendo proactivo. Recuerden
que los auditores y los procesos de sistema de gestión te llaman a eso, a mejora continua. Si puedo resolver ese momento, vea, resolvámoslo este momento, ¿ya? Bien. Criterios, métodos, recursos. Perdón, otro segundo ejemplo. En el caso del segundo ejemplo, que recuerden ya era una auditoría, no de diagnóstico, sino ya interna. Por ejemplo, yo quiero, dentro de los métodos, hacer la auditoría presencial, no me gusta hacer virtual. Voy a hacer entrevistas porque, sin duda, no solo para el tema diagnóstico, sino para ver si cumplo la política, si cumplo el contexto, si lo que estoy revisando, ¿no? Realmente hay una participación, por ejemplo, de los trabajadores. Quiero revisar. Entonces, tengo que hacer entrevistas. Quiero revisar la información documentada. Igualito, porque si no, ¿cómo voy a validar el cumplimiento? Si, digamos, yo quiero avalar dentro del proceso ya del alcance y de los criterios la política. Entonces, si no tienen política, no lo voy a poder hacer. ¿Ya? Información. Y quiero visitar las instalaciones, porque quiero ir más allá, porque estoy hablando ya de una auditoría no diagnóstica, sino auditoría interna. Entonces, no me puedo basar solo, recuerden, en el cumplimiento del SUD, o solo que me entreguen una lista de verificación, ¿no es cierto? Que me entreguen una lista de verificación y que en esta lista de verificación vea que sí tienen un check, 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 check en los documentos. No. Si es una auditoría interna, también tengo que auditar la gestión. Y la gestión implica visitar las instalaciones, ¿no es cierto? Ver en la práctica a los trabajadores en sus puestos, definir dentro cuáles son los alcances de la política, qué tanto está integrada en el core de la empresa y ver cómo físicamente ello lo está demostrando. Por ejemplo, ¿ya? Bien, recursos. Miren, si ven cómo voy planificando el tema de cómo voy a hacerlo, ¿ya? En los recursos, definitivamente, tienen que ser humanos, tienen que ser tecnológicos, tengo que tener infraestructura, deben ser financieros, tengo que tener tiempo, o sea, un montón de recursos que voy a necesitar para mi auditoría, ¿ya? Um, Son básicos también porque, por ejemplo, todavía no voy, como yo auditor, yo no puedo inicialmente ya dar la solución, ¿no? Yo voy a auditar para al final ya en los planes de acción sugerir que la persona que está implementando, o sea, su unidad, pueda ejecutar ciertas cosas. Entonces, claro, tampoco no, ese momento va a decir, ¿sabe qué? Por ejemplo, un ejemplo, dice, enseguida detecté que dentro del tema de combate de incendio faltan estructuras ya o infraestructura propia de combate de incendio. No digo el extintor básico, sino ya estructuras de gabinete, por ejemplo, una red hídrica, ya. Cosas que cuestan, ¿no? Una red hídrica y depende de la dimensión, cuestan $30,000, $40,000, ¿no? Entonces, no todos necesitan, no en todos los procesos se ejecuta, ¿ya? Estoy haciendo un ejemplo nada más. Y claro, no es que el auditor dice, este momento, ¿sabe qué? Hasta ese detalle, falta esto y hay que implementarlo. No, o sea, lo cojo como mi parte auditora, ¿no es cierto? Veo como un hallazgo que tanto me aplica, que tanto puede afectarme. Entonces hay mucho análisis. Pero no ese rato decir, no, sabe que tiene que cumplir con este hallazgo, ¿no? No, no, necesariamente no, porque estoy recién, el recurso que yo estoy hablando aquí, la infraestructura es para hacer mi auditoría. No estoy hablando de recurso, infraestructura para cumplir con el hallazgo, ¿no? Aclaro eso, ¿no? Estos son recursos para poder hacer la auditoría, ¿ya? Bien. Hoy, ¿y qué te dice justamente la planificación o el programa de auditorías? Te dice, vea, defina riesgos y oportunidades. De cajón, te dice, ve, si usted va a hacer una auditoría, por favor, riesgos y oportunidades. Y eso está en la normativa, no hay que inventarse, ¿no? Está en la norma. Entonces, por ejemplo, ¿qué puede ser importante que me transforme ese efecto de incertidumbre propia del riesgo en los sistemas de auditores a oportunidad? Entonces, por ejemplo, no establecer objetivos de la auditoría, ¿no es cierto?, relevantes, como el número, duración, ubicación, puede condicionarme. Entonces, tengo que tener claro eso, ¿ya? No asignar tiempo o tener un equipo puede condicionarme, ¿no? Otra vez estamos hablando del proceso auditor, no de la empresa. O sea, nosotros, qué riesgos tenemos y qué oportunidades para hacer un buen proceso auditor, ¿ya? Canales de comunicación pueden fallar, ¿no? En la auditoría es bastante complejo encontrar ese intermediario
o un grupo de intermediarios que nos permitan abrir todos los espacios posibles para hacer una muy buena auditoría. Entonces, se necesita muy buena comunicación, una persona de contacto adecuada, ¿no es cierto? Un buen integrador de información, ¿no? Ejemplo, ¿no? Entonces, comienzas a detallar qué riesgos podrías tener, ¿no es cierto? Tanto en los diagnósticos, tanto en el auditoría. Esto se hace para todos, ¿no? Incluso, si vamos a hacer una auditoría de tercera parte, ellos también validan sus riesgos. Por ejemplo, imagínense una auditoría de tercera parte que tenga que hacerse entre Colombia, por ejemplo, en Colombia, otro en Ecuador y otro en Perú. Yo sé que son estructuras diferentes en cada país, pero digamos que el core del grupo empresarial me dice, necesito cumplir acá la auditoría en Ecuador, que allá también cumple y que allá que cumple. Entonces, la tercera parte va a ejecutar los procesos aquí en Ecuador, convalidar los procesos y también por allá en Colombia y también por acá en Perú. Entonces, cada una de esas tiene que generar también sus espacios de riesgo y oportunidad, por ejemplo, ¿no? En cuando si va a certificar, por ejemplo, ¿ya? ¿Ya? Bien, vamos un poquito más allá y hay técnicas. Igual, otra vez, la ISO te propone, la ISO justamente de procesos auditores te propone técnicas. Yo en esto no me gusta no me gusta complicarme. Lo más sencillo, por ejemplo, puede ser un muestreo basado en juicio. Necesitamos expertise para ello. Puede ser aleatorio. En el caso de auditorías internas, como les decía, imagínense 1100, ¿cuántos procesos tendrán? No voy a hacer a todo. Entonces, ya entendiendo el contexto de la empresa, yo ya sé a dónde voy a hacer ese proceso de técnica de muestreo, qué voy a solicitar, por ejemplo, qué me interesa entender. ¿Ya? ¿Sí? Bien. Acciones para abordar. Importantísimo. Por ejemplo, yo si quiero hacer una buena auditoría, tengo que establecer un buen contexto. Lo mismo, o sea, si yo quiero ser un buen auditor y mi proceso auditor quiere que dé un resultado exitoso, necesito establecer el contexto, entender la gestión preventiva de la empresa, ¿no? Y esto, tenerlo como base. Ojo, la 45.000 te pide abordar riesgos. Las normas, en manera general, auditoras te piden abordar los riesgos, ¿no? Entonces hay que hacerlo. Bien. Vamos un poquito más allá. Y ahora sí, ya. Entonces, ya está la parte metodológica, ya está la parte de tiempos, ya están los alcances de esa auditoría, que necesito un equipo. ¿Cierto? Necesito las personas que puedan ejecutar, necesito las competencias que voy a necesitar. Yo les decía, por ejemplo, no somos todólogos, no es que debemos saber de todas las actividades productivas y de todo, pues imagínense. Entonces, claro, por ejemplo, si yo estoy en el sector eléctrico y yo voy a editar y no conozco del sector, lo más lógico es que tenga alguien muy involucrado al sector. Si estoy en el sector petrolero, lo mismo, si estoy en el minero, lo mismo, si estoy en el floricultor, lo mismo, ¿sí? Entonces, sí es de valor, aparte del expertise del auditor, contar con un grupo de equipo para poder proceder con el tema auditor, ¿sí? Por ejemplo, en el equipo de gestión del programa, yo necesito tener un responsable de cada proceso, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia, cierto? Entre el equipo de gestión del programa de auditoría y el equipo auditor. El equipo de gestión del programa involucra también a quienes son los participantes dentro de la empresa que van a trabajar conmigo en el proceso auditor. En cambio, el equipo auditor per se es solo el equipo auditor. Las dos cosas es importante. Yo, como les decía, muchas veces falla, tengo un súper equipo auditor, pero no tengo un buen intercomunicador de las cuestiones de la empresa. Entonces, no puedo hacer una buena auditoría, ¿ya? Entonces, listo. Por ejemplo, equipo de gestión del programa de auditoría. Puede ser, por ejemplo, un responsable de cada proceso, súper, porque no puedo parar la operación por aplicar la ISO, ¿no es cierto? Entonces, cojo la empresa, le decimos, a ver, necesito un responsable de los procesos, sobre todo priorizados, para que trabaje conmigo en algunas cosas que voy a solicitar, que me acompañe a algunos lugares que voy a visitar dentro de mi programa auditor, ¿ya? Auditores, la alta gerencia puede ser que sí necesite unas reuniones gerenciales para ciertos temas un poco más delicados, por ejemplo. Es un ejemplo nada más, ¿no? Auditores, ¿qué quiere decir? No del sistema, auditores internos. Hay muchas empresas
que tienen un área de auditoría interna. Súper bueno, porque con esa área de auditoría interna, como ya ha habido algunos hallazgos y son auditores, no necesariamente de la salud, sino auditores del proceso de la empresa, me permite integrar información mucho más rápido. Hay empresas que no lo tienen, tampoco. No nos complicamos nosotros, trabajamos solamente con responsables de procesos, ¿ya? Bien. En cambio, el equipo auditor, en cambio, ya es el específico que va a trabajar en la auditoría de la 45001, ¿ya? Entonces, tengo un auditor líder, necesito auditores de apoyo, necesito un experto técnico, como les contaba, ¿cierto? Sea en diagnóstico o sea un auditor interno, o sea, ¿sí? Entonces, es gente que tenga ese perfil y que pueda hacer el proceso ya auditor, ¿sí? Muy bien. Dependerá la dimensión. Por ejemplo, si es una empresa pequeña, puede ser solo un auditor líder y un experto técnico. Pero si es una empresa robusta, grande, yo ya tenemos unas matrices. Nosotros manejamos algunas matrices de tiempos, manejamos product management, o sea, manejo de proyecto. Entonces decimos, no, esto me va a dimensionar muchas más tareas, muchas más actividades. Entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí les he puesto un ejemplo. No necesariamente es un auditor y un experto. Puede ser un auditor líder, dos auditores de apoyo, tres expertos técnicos, depende la dimensión de la empresa. Y como yo estoy haciendo un tema diagnóstico o un tema auditor, ya las condiciones propias del sector, por ejemplo, o la actividad productiva. ¿Ya? Bien. Sigo caminando en este proceso, en este programita que me estoy yo armando, porque me lo armo yo, y veo la competencia de los auditores. Es decir, ¿qué es la competencia de los auditores? ¿Qué necesito que tengan en conocimiento, habilidades y destrezas este equipo? ¿Ya? Entonces ahí ya va a depender de mi persona, por ejemplo, como auditor líder. ¿Qué voy a definir? ¿Qué necesito? ¿A quiénes necesito? ¿No? ¿No? Muy bien. ¿Qué tareas son las principales que voy a ejecutar? Porque si no tiene conocimiento en eso, no me va a servir, por ejemplo. ¿Ya? Bien. Vamos un poquito más allá y calendarizo, ¿no? Entonces, lo que les decía, no solo escoger el equipo, no solo espantar las fechas que voy a, sino calendarizar toda la auditoría que voy a realizar, ¿no es cierto? Entonces, pongo horas hábiles, cuántas horas en revisión, cuántas horas en visita de campo, cuántas horas de preparación de reportes, todo tiene su tiempo. No es nada sencillo auditar, ¿no? Todo tiene que ser bien medido, se necesita un tiempo adecuado, ¿no? Tercero, como parte importante de la competencia, la calendarización y otra cosa son los documentos y registros de auditores, ¿no es cierto? Entonces, tampoco no todo lo puedo poner en la mente, ¿no? Necesito definir qué voy a usar como listas de verificación, como programas, como planes, o sea, cuáles son todos esos documentos que voy a, a usar, ¿sí? Todos los documentos que voy a usar. Y se dan cuenta que muchos de estos son los que luego les mostré la carpetita, ¿no es cierto? Yo tengo una lista de verificación, que es la que ejecutamos para normativa legal, el programa de auditoría, que es este documento que estamos viendo, un plan auditor, que es la planificación de las tareas, ¿no es cierto? Un acuerdo de confidencialidad, eso me había olvidado. Yo les decía que el perfil de auditor debe tener ética, moral, preferiblemente no tener relación con la persona, ¿no es cierto? Familiar. ¿Por qué? Porque debe ser muy técnico su trabajo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros también solicitamos, por ejemplo, o firmamos acuerdos de confidencialidad, porque va a haber información cruzada, ¿no es cierto? Muy importante de la empresa. Entonces, también es un documento válido, acuerdos de confidencialidad. Registros, por ejemplo, de reunión de apertura. Entonces, a ver, registro, ¿qué quiere decir? A ver, ¿quiénes estuvieron en la reunión? Tomamos datos, ¿no es cierto? Los formatos de no conformidad que les voy a presentar cómo son, ¿no es cierto? Registros, que son como lista de asistencia, ¿no? De cierre y los reportes, que es el que les voy a mostrar, que es el informe de auditoría. ¿Sí? ¿Listo? Vamos un poquito más allá y tenemos ya listo, ya estamos casi listos. ¿Qué nos falta ahora? Preparación del reporte de auditoría y cómo voy a hacer la distribución del reporte de auditoría, ¿no es cierto? Entonces ya tengo los documentos, formatos, ¿no? Elaborados que voy a usar, ya tengo el equipo, ya tengo planificado, ya tengo la metodología que voy a aplicar. Miren, ya está casi el programa de auditoría, ¿ya? Entonces, ¿qué necesito definir, ¿no es cierto? La preparación del reporte de auditoría, ¿cierto? Es decir, cómo voy a presentar, porque es lo principal.
finalmente es el entregable final. O sea, como a la gerencia, al comité, como ustedes quieran verlo, tengo mi reporte, ¿no es cierto? Los formatos de no conformidades y los planes de acción. Eso le interesa a cualquier gerente, ¿no? Tanto que todo lo que has hecho, no tanto, sino ya el entregable final, ¿ya? Y cómo voy a hacer la distribución. Por ejemplo, aquí les he puesto ejemplitos. Alta dirección, al responsable, a los supervisores y a los responsables. También me parece que es indicado reportarlos. O a la alta gerencia una parte, a los responsables otra. O sea, eso se define en el programa, ¿no? Cabe recalcar que estos programas ya depende del auditor. Por ejemplo, en mi caso, yo sí socializo esto con la alta gerencia de la empresa donde se va a ejecutar, porque hay que ponerse de acuerdo, ¿no es cierto?, en algunos temas importantes del programa de auditoría, ¿sí? Muy bien, voy más allá y finalmente los planes de acción. Como les decía, no gano nada haciendo auditoría si no resuelvo. Entonces, la resolución final son los planes de acción, la revisión y aprobación, porque los informes, una vez entregados, deben ser aprobados por la alta gerencia, por el representante legal, por la gerencia, ¿no? ¿Cómo voy a entregar los informes, ¿no es cierto? Y se pone tiempo, ¿no? Por eso se llama un plan de acción, ¿no es cierto? Tanto de los hallazgos que están en el informe, tanto de mi accionar, ¿no es cierto?, como auditor, ¿ya? Finalmente, estamos ya medularmente condicionados. ¿Cómo voy a llevar el seguimiento? ¿Ya? ¿Cómo voy a llevar el seguimiento de todos los planes de acción que me proponga? ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, depende de la cantidad de meses que se ejecute, depende de las condiciones. Entonces, puedo decir, miren, voy a verificar el cumplimiento de auditoría inicial en un mes, o puedo hacer la revisión de las conformidades, sobre todo de los requisitos 4 y 5 en 2 meses. Eso ya depende mucho del equipo auditor. Por eso yo les decía si se debe manejar manejo de proyecto para saber en qué tiempo voy a hacerlo, cuándo voy a hacerlo, ¿no? Bien. Y aquí les he puesto algunas cejitas, por ejemplo, el tipo de muestreo que se puede realizar, las instrucciones, es decir, el programa auditor debe incluir información de identificación de recursos, por ejemplo, los objetivos propios, ¿no es cierto? Los objetivos propios, cuáles pueden ser. Aquí les he puesto algunas cejitas que me permiten llenar ese programa de auditoría, ¿no? El alcance basado en la norma, ¿no es cierto? La selección de auditores, cuáles son los requisitos, las oportunidades que quiero buscar de este proceso, los recursos, la calendarización, que bueno, sale en calendario, la reunión de apertura y cierre que voy a considerar dentro de esta reunión, ¿ah? Los registros de auditoría que hablamos, que van como anexos y los seguimientos. ¿Ya? Listo, miren. Entonces, así armo mi programa de auditoría. O sea, no es que cojo, por eso lamento que a veces muchos auditores no tengan esta práctica y van directo a la hoja. A ver, llene esto y veamos, o llenen, incluso uno no llena, no. Llene esto y veamos cómo está. No, hay que tener un programa adecuado de auditoría para que las cosas funcionen, ¿no? Para que sea realmente planificado y con éxito esa auditoría. Bien, vamos entonces ahora sí, ya tengo mi programa, la presentamos, se hacen sus correcciones, se aprueba. Entonces, ahora sí, voy a ejecutar el programa de auditoría. ¿Ya? Hay varios documentos, como ustedes vieron, ¿no es cierto? Las reuniones, las actas de esas reuniones y demás. Pero a mí me interesa, yo les decía que hoy y el lunes practiquemos sobre todo 3 documentos. El- la auditoría per se, que es cómo aplico los requisitos, el informe de estas no conformidades, estos hallazgos, de que luego se conviertan en riesgos, fortalezas, perdón, oportunidades, fortalezas, no conformidades mayores o menores, depende ya lo vamos a ir viendo en unos ejemplos. Y finalmente, cómo reporto las no conformidades. ¿Ya? Bien, vamos a ir cerrar. Igual, por favor, cuando vean este video, Javier, Gaby, Jenicita, simplemente si tienen alguna inquietud, pues encantada el lunes lo solventamos, ¿ya? Pero igual sí les invito a que vean este video porque es importante lo que estamos haciendo, porque para que quede toda la estructura de este curso, que nosotros quisimos hacerlo para que sea completo, no solo cumplimiento de normativa, no solo cómo es la ISO, sino cómo aplico la auditoría de eso.
ahí se complementa ese tema, ¿ya? Bien. Vamos entonces, ahora sí, ya tengo mi programa, ya lo socializamos, ya me lo revisaron, me indicaron qué hacer, qué no hacer, qué tengo. Ahora sí voy directamente a qué. Voy a mí, por favor, voy a compartirles que es justamente ya la auditoría, el formato. ¿Ya? Me va a permitir, voy a abrir el formato de auditoría, ya, ahí está. Entonces, claro, cuando yo ya tengo claro que voy cómo está planificado mi auditoría, ahora sí, dele. Entonces, en la reunión preliminar, yo, depende si es diagnóstica o de auditoría inicial, ¿no? Auditoría interna. Entonces, claro, depende de ello, voy a esta reunión. A veces es sano hacer una reunión preliminar, como les decía un poco, tener clara la película, y a una segunda reunión hacerlo. La técnica también te dice, puede ser que desde ya aprobaste mi programa, entonces no perdamos tiempo, ya está planificado, entonces vamos a una reunión inicial. En esa reunión inicial ya generamos los procesos auditores. Depende mucho la empresa, el tipo, cuánto tengo la colaboración interna dentro, ¿no es cierto? Depende de muchos factores, ¿no? Bien, perfecto. Entonces, ya está mi programa, nos fuimos a la auditoría. Bien, ya hicimos reuniones iniciales, voy a aplicar ya el contexto auditor. Entonces, busco un formato auditor que me cumpla con la norma que quiero auditar. Es decir, si es la 9000, tiene que ser los requisitos de la 9000. Si es la 27000, la 27000. Esta es la 45000. ¿Ya? Este formato ya lo tienen, por favor, este formato ya lo tienen ahí en la plataforma de Spinovativa. Lo que necesito es que ustedes lo llenen, lo practiquen, lo apliquen a FlorX, ¿ya? Lo vamos a aplicar justamente en el contexto a la empresa justamente que estamos hablando, ¿ya? Permítanme, se compartió, quiero compartirles el que ya lo tenemos lleno para que ustedes vean cómo se llena. Denme un ratito, lo voy a compartir y puedan entender mejor el contexto cuando ya está aplicado. Denme un ratito. Formato de auditoría de la ISO, creo que es esta. Sí, bien. Permítanme un rato. Ya, ahí sí. Bien. Vamos entonces a ver justamente un formato de auditoría. Bien, aquí lo tienen. Este es un formato de auditoría que ya está aplicado. Si ven que tienen unos vistitos, ¿ya? Este documento es bastante sencillo. ¿Por qué? Porque yo tengo acá, ¿no es cierto? Por ejemplo, a quién está aplicado, la lista de verificación, ¿no es cierto? ¿Dónde está aplicado? ¿Ya? ¿A quién aplico? ¿Y qué tengo en este formato? En este formato tengo que tener los requisitos de la norma. ¿Ya? Obligatoriamente tengo que tener los requisitos de la norma. Y yo les decía, tiene que ser punto a punto, literal a literal. Por eso yo en la presentación hice hincapié, ¿se acuerdan? En algunos puntos, le decía tomar en cuenta este punto, tomar en cuenta este punto, porque es vital para la ISO cumplir con todos los apartados de requisito. Ejemplo, el 4.1, les decía, 1, 2 y 3 normalmente no están dentro del formato auditor, por si acaso de requisitos. Siempre parte desde la comprensión de la organización y su contexto. No es que, ¿qué pasó con los anteriores? No, esos no me dan ese carácter de requisito, ¿ya? Entonces voy desde la cláusula, por ejemplo, 4, ¿no es cierto? Y voy revisando 4.1, 4.2 con sus apartados A, B, C. 4.3 con sus apartados. Miren el formato. Voy al 5, liderazgo, igual. 5.1, si ven, todos los apartados, 5.2, 5.3. Voy al 5.4, entro al 6 de planificación, voy con todos los apartados, ¿ya? Entro al 7, miren, todos, el 6 es, obviamente es planificación, es uno de los más grandes, ¿no? Voy al 7 con todos sus apartados, ¿ya? Voy al 8 con todos sus apartados y así sucesivamente. Voy al 9, que es de evaluación de desempeño, y voy finalmente, vamos al 10. ¿Sí ven? Entonces,
para que sea una buena auditoría, tengo que revisar absolutamente todos los apartados y literales de la norma, ¿sí? No gano nada, definitivamente no gano nada, solo gestionando, ¿no es cierto? Simplemente la titulación del requisito, no, ¿ya? Pongámonos en el contexto de recto. Entonces, no había socializado el reglamento, ¿no? No tenía un local de enfermería y la señalética, si bien sí tenía, pero no es la adecuada, ¿ya? Solo esos tres por tema de ejercicio, ¿no? Bien, vamos un poquito para arriba y vamos a ver dónde están puestos estos puntos, porque la auditoría debe demostrarme. Ah, por cierto, esta auditoría tiene porcentajes, es decir, está hecha una matricita, por tanto, yo sé cuánto es el porcentaje de cumplimiento de esta empresa, por ejemplo, ¿ya? Entonces, vamos viendo, bajemos, ¿no? Si tienen política, voy a hacer un recorrido rápido por el tiempo, ¿no? Esto se hace punto a punto, no al tiempo que me demore, punto a punto, ¿ya? Entonces, voy viendo y caigo en el primer apartado. Todos los tomatitos, ¿cómo funciona el documentito? Por si acaso me olvidaba. El verde y visto, que significa ese, quiere decir que sí tiene, sí cumple, no a medias, si tiene o no tiene. Las auditorías son así, sí o no, no hay medias. En proceso, porque puede ser que sí tenga en curso y definitivamente si no tengo, es no tiene. Así de sencillo. Si tiene en curso o no tiene. ¿Ya? Para que ustedes lo entiendan, ¿no? Por ejemplo, digamos que en el 4.1 no tenía, perdón, estaba en proceso, tendría que poner aquí, pero le borro aquí, obviamente, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? ¿Ok? Listo. Hay unos, y de los porcentajes de eso no lo vayan a mover. El porcentaje aplica cierta varianza en función de cuáles tienen mayor importancia, relevancia para cumplimiento normal, ¿ya? Entonces solo hay que llenar, ¿ya? Bien. Vamos viendo, ¿no? Entonces, ¿cuáles cumplo, cuáles no cumplo? Permítame que fallé. Ahí está, 2. Ya. Vamos viendo. Entonces, política sí tiene, contexto sí tiene, por tanto, sí cumpliría. Para todos estos puntos, tengo que tener una evidencia. Algo que me soporte el cumplimiento. Entonces, por eso yo les decía, no solo es el registro, sino tengo que tener gestión, porque si no, no voy a poder demostrar. Por eso les fui dando ejemplos de qué cosas pueden generarme esas evidencias, ¿ya? Liderazgo y participación, ahí me quedo un ratito, ¿ya? Dice, asegúrese de que los requisitos necesarios para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión estén disponibles. Dice, ¿por qué no pusiste que cumple? Está en proceso. Porque básicamente, si yo tengo el reglamento y es un requisito de normativa legal, lo tengo, pero no lo socializo, no estoy implementando al 100% ese requisito. Por eso es que para mi concepto como editora, usted no cumple, está en proceso, te falta la socialización para cumplir, por ejemplo. ¿Ya? Asegurarse la participación de los trabajadores y tener la consulta de identificación y eliminación de los obstáculos de participación. ¿Por qué también le puse, en vez de ponerle que sí, le puse en proceso? Yo les decía que ¿por qué no se ha realizado el 100% la socialización? Es porque no se está disponiendo del tiempo necesario. Por tanto, no se han eliminado todos los obstáculos para poder socializar. Por tanto, si está en proceso, no le puedo decir que no, porque ya hay personas que sí, ya se socializó, pero no estoy cumpliendo a todos. Está en proceso. Comunicación, la importancia, bueno, se entiende, ¿no? El reglamento tiene que ser compartido. Si tengo reglamento, por lo tanto, no cumple al 100%, ¿no es cierto? Pero está en proceso. No puedo decir que está completo. ¿Se dan cuenta? Bajo y dijo, bueno, cumple con los requisitos, en el tema política sí la tiene, y me quedo aquí. Dice, la política fue comunicada a todos los trabajadores. Ojo, ¿dónde está la política integrada?
en los reglamentos de higiene. Si yo no socialicé el reglamento, entonces, ¿cómo voy a decir que sí tiene cumplimiento de la política? De que sea comunicada a todos. No, no cumple al 100%. ¿Está claro? Entonces, por eso le digo, sí, es verdad, la tienes. Hay personas, pero no tienes al 100%. ¿Ah? Entonces, mire, tienen que ir en líneas cortas, ¿no? Voy un poquito más acá. Dice, se ha proporcionado los mecanismos en tiempo, la formación y los recursos necesarios de participación. ¿Ya? Denme un segundito. Tengo algunas llamadas, puede ser algo urgente. Bien, dice, ¿hay participación y consulta? ¿Qué quiere decir? Involucrado a los interesados, sobre todo a los trabajadores, ¿no? Dice, uno de ellos dice, proporcionar los mecanismos del tiempo, información y los recursos para participación. Me está faltando la capacitación, la socialización, ¿no? El proceso. Entonces, voy y tengo que hacer por lo menos, no un solo barrido, o bien muy detallado cada punto, o bien, yo me quedo puntualmente, reviso una vez y luego paso una segunda vez, ¿no? Si es buena práctica. O me quedo muy a detalle revisando o paso la primera vez y por si acaso paso una segunda vez. Es preferible hacer punto a punto por un tema también de eficiencia, ¿no? ¿Ok? Listo. Bien. Vamos un poquito más allá. Sigo. Planificación si tiene, porque yo les había dicho que en los requisitos tiene planificación. De hecho, está planificada la compra de la señalética, porque alguien puede decir, pero no compró la señalética. Está planificada. Ahora, que no hay el recurso, vamos a ver dónde está eso, es otra cosa, ¿sí? Vamos, estoy cumpliendo, miren, voy punto a punto, ¿ya? Y me quedo aquí. Dice, planificar para tomar acciones, en uno de los puntos, ¿no? Y uno de ellos dice, prepararse para las situaciones de emergencia y responder a ellas. Entonces yo les dije, yo no, como técnico, yo digo, me está faltando señalética. Entonces no estoy preparado totalmente frente a esas emergencias. Por eso está acá, por ejemplo, ¿no? Si tuviera ya actualizado, aunque tenga el plan, aunque tenga aprobado, pero me está faltando esto. Entonces, para mí, no es al 100%. ¿Ya? Está en proceso. Voy bajo, fíjense bien, voy bajando en este proceso editor, ¿sí? Bajo. Y voy punto a punto, ¿ya? Y llego a otro punto. ¿Dónde hay una falencia? Compras. ¿No es cierto? Porque si yo digo que no tengo el recurso necesario, no estoy generando las compras que necesito de esa señalética. Entonces, la organización ha establecido controles para asegurarse de la compra de bienes, por ejemplo, productos, materiales, sustancias, servicios, equipos, ahí estamos, y servicios en proceso. ¿Ya ven? En proceso, porque todavía no tengo. Está en proceso. Bien. Y por si acaso, aquí les dice solamente como un ejercicio, ¿no? Para que no confundamos, sí es bueno tener ciertas observaciones. Por ejemplo, aquí puesto, no se ha generado la adquisición, para que sea muy puntual, porque capaz que el que coge esto, dice, ¿cómo que no ha generado compras? Y lo que me has pedido de los equipos de protección, y lo que me has pedido de ropa de trabajo. No. Aclaro, las compras específicas que no se han dado es por señalética. Sí puedo hacer esas observaciones. Y son buenas, porque no es que todo el mundo va a entender estas tablas. ¿No? Entonces dices, no ha comprado. Entonces, ¿y dónde están el dinero que dispuse para ropa de trabajo? No es eso. Te estoy diciendo que no has adquirido señalética. ¿Ya? Vamos un poquito más allá. Y miren este punto importantísimo. Preparación y respuesta ante emergencias dentro de la ISO, ¿no es cierto? Y dice,
la provisión, perdón, de formación para la prevención, primeros auxilios, preparación y respuesta. Va a decir, pero se supone que si está playa y brigadas, me imagino que ha habido capacitación, y sí lo ha habido. Pero, por favor, yo necesito para que sea efectivo la provisión de formación, es que cuente con todos los recursos antes de realizar ese proceso. Si no, otra vez caigo en el mismo contexto, ¿no es cierto? ¿Ya? Bien. Vamos un poquito más allá. Bajemos un poquito, bajemos un poquito. Miren, así se hace. Así se hace la auditoría. Debe ser muy, muy... Ah, bueno, y hay algunas observaciones, por ejemplo, ¿no? Dice los requisitos de la norma internacional. Entonces, por ejemplo, yo aquí sí puedo aclarar como auditor que a mí no solo voy a cumplir con requisitos de norma internacional. A mí yo voy a recurrir y es mi deber ser, yo quiero hacerlo de esa manera, no solo a norma internacional, sino norma española, uso mucho yo norma española, parte de la ISO, normativa nacional. Entonces yo impongo también mis campos, que son los alcances que estoy poniendo a esos requisitos. ¿Bien? Vamos un poquito más allá, despacito, despacito, para que no se nos vaya a ir, ¿no? Reviso mejoras, procesos y listo. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Entonces, yo así voy definiendo los parámetros. ¿Ok? Reviso, me corro para acá y voy viendo los porcentajes. Como les decía, los porcentajes son relativos. Me da ya una incidencia, si es bueno, pero yo lo que tengo que atender rápidamente son esas que están en proceso. ¿Sí? Bien. Dejemos de compartir esto, ¿ya? Entonces, miren lo que hemos visto. Hemos dicho, ya tengo mi programa auditor, ya tengo ejecutada la auditoría, ya hice la reunión de inicio, ¿ok? ¿Cuál es el siguiente paso? Entonces, inmediatamente que uno ya hace esta evaluación, cojo esa auditoría y debo ya, en palabras y con la formalidad del caso, generar informes, notificar justamente sobre los hallazgos y generar finalmente un plan de acción. ¿Ya? Vamos a ver esas tres partes, ¿no? En este orden, porque si no, no tiene sentido. ¿Cómo va a generar un plan de acción si todavía no he informado de los hallazgos, ¿no? Y tampoco el informe me sirve mucho si no he sacado principalmente esos hallazgos, ¿sí? Igual lo vamos a aplicar al mismo ejercicio que estamos aplicando de esta empresa minera, ¿sí? Cerramos entonces, listo, grabo la auditoría, la formalizo porque todo tiene que tener firmas, todo tiene que tener responsables, ¿no? No se olviden de eso. En el tema, no solo de auditoría, en el tema de seguridad y salud, las firmas son sumamente importantes, ¿ya? Bien, entonces miren, ya generado el caso, o sea, como hice un escenario para que ustedes puedan aprender, ya tengo yo mi programa de auditoría, ya hice el formato de auditoría, ¿sí? ¿Cuál es el siguiente paso? El informe. Hay formatos de informe de auditoría, ¿no? Yo les voy a compartir este, que es bastante sencillito, ¿ya? Que me permite, en una manera práctica, ¿no? Definir el informe de auditoría, ¿ya? Los hallazgos ya sabemos que fueron 3, entonces yo esos hallazgos, luego ya van, por favor, está aquí sin mucha atención, voy a la norma, ya vamos a aprender eso, y voy a ver dónde está el incumplimiento, que ya la auditoría me dijo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? En el punto 5.1.3, ahí encontré el hallazgo. Entonces, eso debo generar en el informe. ¿Ya? Bien. ¿Qué datos son importantes de un informe de auditoría? A ver. Aquí dependerá mucho de la necesidad, pero los básicos están aquí. Yo necesito el nombre de la empresa, dirección, teléfono, página. Tipo de contrato, si hay un contrato, eso es importante. Información de quién está como base, ¿no? De contacto con usted como auditor. Código industrial, eso es importante. El CIU de la empresa, por ejemplo. ¿Qué norma está aplicando? Porque yo les decía que esto también puede ser aplicado a la 9000 o a cualquier otra norma, ¿no? Tipo de auditoría, bueno, yo aquí defino, ¿no? Puede ser de tercera parte, segunda parte, depende cómo lo está generando, ¿no? Y todos los datos informativos. Bien. Ojo, alcances, yo ya al informe le defino un alcance, por ejemplo, tratamiento y disposición final de la empresa. A veces es buena práctica ponerlo en otro idioma, depende de la necesidad.
¿no? Pero bueno, eso ya sería en el contexto de lo que ustedes necesiten. ¿Ya? Bien. Información. Entonces, un buen informe auditor tiene información. Ya. La segunda parte es un resumen de la auditoría. Yo les decía, esto es como más gerencial, ¿no? Porque quien coge toda esa auditoría va a decir, ¿qué me estás hablando? ¿No es cierto? Entonces hago un resumen de la auditoría, ¿ya? ¿Qué implica? Yo me puse objetivos para la auditoría. ¿Se acuerdan cuando hicimos la programación? ¿Ya? Yo me puse objetivos para la auditoría, ¿ya? Entonces tengo que ponerlos aquí porque la gente dice a veces incluso las expectativas de la contratación de ese auditor, ¿no es cierto? Entonces, yo que les decía, esto va a ser una auditoría diagnóstica con estos alcances y estos objetivos. Esta va a ser una auditoría interna con estos alcances. Entonces, eso hay que ponerlo en el informe para que quien lo reciba dice, ah, cierto, esto no, me iba a auditar solo los literales de la norma 4, 5 y 6, por ejemplo, ¿no? Como les puse en ese ejemplo, ¿no? O sabe qué, sí, era todo el cumplimiento. Entonces, eso hay que ponerlo aquí. Informe con sus objetivos, ¿ya? Luego tenemos resultados, inmediatamente resultados, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos resultados que interesan? Aquí es lo importante. Las no conformidades, si hubo una anterior auditoría, por eso les decía, ¿se acuerdan? Si hubo una, la inicial, o es una auditoría interna, o hubo una anterior, ¿no? Las no conformidades, ojo, número de conformidades cerradas, es decir, número de conformidades de la anterior auditoría y cuáles fueron cerradas, eso también hay que revisar. Digamos que es la primera, en este caso, entonces número de conformidades, no conformidades abiertas. Entonces hay que ser clarito. Me va a decir, ¿y por qué está el número 1 en mayores y por qué está el 2 en menores? Ok, entonces nos vamos a la norma, ¿ya? O en los procesos auditores, por favor, mucha atención a lo que voy a hacer, porque así se hace. Voy a la norma, ¿sí? ¿Ya? Y tengo el capítulo que se llama auditoría interna, ¿no? Es el capítulo 9, no se olviden, 9.2 específicamente, ¿ya? Entonces, digo, ¿cuáles son las no conformidades, perdón, cuáles son, por ejemplo, digo, las no conformidades mayores y cuáles son las no conformidades menores? También ahí sí se da mucho criterio. Hay que, incluso para que no haya discordancia, porque yo les decía, puede haber discusión, puede generarse una barrera, porque el técnico es un experto también, no solo usted como auditor. Entonces, ¿por qué usted me dice que socializar es una no conformidad mayor o menor? ¿Por qué me lo está poniendo? Ya, ok, mucha atención. No conformidad definida mayor es una falta significativa a la normativa, por ejemplo. No conformidad mayor es una ausencia total de algo, por ejemplo. Una no conformidad mayor es cuando hay varios hallazgos referidos a ese mismo punto. Repito, así es una manera práctica, eh, yo a mis alumnos los suelo comentar, para hacerlo más fácil, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuándo es no conformidad mayor? Cuando es una falta significativa al campo normado, obligatorios incluso, ¿ya? Dos, ausencia de algo, o sea, no hay, ni siquiera hay un poquito, hay algo, está en curso, no hay, aquí no hay eso, ¿ya? Y no conformidad porque para un solo asunto hay varios hallazgos que se siguen sumando a ello. No conformidad mayor, ¿ya? No conformidad menor cuando es, por favor, esporádico, no es una falta que atente al cumplimiento obligatorio actual en Ecuador. Falta de menor expectativa no me va a generar impacto en el riesgo. Recuerden que el core de la 45.000 es los riesgos, nunca se olviden de eso. Porque si eso me puede afectar significativamente la vida de los trabajadores, no lo puedo poner como no conformidad menor, ¿ya? Y retraso, si hay retraso en el proceso de ese cumplimiento, no hay varios hallazgos que se sumen a ello, ¿ya? Es una manera práctica de ver mayor y menor. ¿Por qué yo he puesto aquí una mayor en el caso de Repton y dos menores? Muchísima atención.
Si bien es cierto, la señalética es un tema interesante, importante, ya lo pusimos en el informe auditor, sí tengo señalética. Y si tengo la básica que requiero, pero obviamente hay que hacer un mantenimiento, hay que mejorarla, por lo tanto, no demanda estas condiciones de mayor. ¿Ya? El otro, local de enfermería, si tengo el sitio, si tengo el lugar. Hablábamos que fue Javier que decía, podemos hacer incluso afuera una estructura súper, pero sí tengo. Y lo más importante, a nivel normado, yo tengo mi médico, tengo mi estructura, tengo todo, botiquines, tengo todo, tengo paramédico incluso. ¿Ya? Pero el local podría ser mejorado. Cuando hay campo de mejora, y si existe, la base no es mayor. ¿Ya? Ahora, reglamento. El acuerdo ministerial, y lo vimos cuando revisamos normativa legal, el